Lady Eleanor Foster apenas sintió el roce, fugaz, a través de la fina tela del guante, pero algo pareció estremecerse en su pecho. Le entregó la taza de té, como exigían los buenos modales, con la mirada baja, un movimiento suave, sin emociones, innecesarias, pero sus dedos rozaron su piel, a través del guante, a través de las reglas, a través de la respiración. «Gracias, mi señora», dijo en voz baja. Su voz era aterciopelada, baja, y como si tuviera un aire diferente, no de aquí, no de Somerset, no de este salón donde las pinturas de antepasados observaban cada movimiento desde sus retratos. Lo dijo y sostuvo su mirada, por una fracción de segundo, pero fue suficiente. No era como los demás. Sus rasgos eran cincelados, casi afilados, su mirada serena pero atenta, demasiado atenta. No era la mirada de un invitado, no era la mirada de un sirviente, no era la mirada de un hombre que conocía su lugar. Raphael Montagu, botánico francés, fue invitado a diseñar el jardín. El vizconde Blake lo presentó esa mañana, entre viajes a Londres y conversaciones sobre el presupuesto del nuevo invernadero, con ironía. Vivirá en la casita junto al invernadero sur. Un hombre impecable recomendado por el duque. No se preocupe por nada más. Pero ahora, de pie junto a él, Eleanor lo sabía. Se preocuparía. Olía a lavanda, sutil, fugaz, como el recuerdo de un verano que nunca llegó. Solo de cerca percibió el aroma. Solo lo percibió porque estaba demasiado cerca. Y era culpa suya, o de él, o de alguien más, a quien no se puede nombrar. Dio un paso atrás, sin palabras, sin rastro de vergüenza. Solo un reconocimiento silencioso de que algo más había sucedido entre ellos en ese momento que el intercambio de una taza. Al anochecer, pasó un buen rato mirando por la ventana. La niebla cubría los callejones. Las tablas de la vieja pérgola crujían en el jardín, donde, según decían, ahora crecerían variedades francesas de lavanda, salvia y romero. Pero sus pensamientos no giraban en torno a las plantas. Recordó cómo sostenía la taza, con seguridad, pero sin brusquedad, cómo se erguía con la cabeza ligeramente inclinada, y su mirada, como si ya supiera algo sobre ella. Demasiado personal, demasiado peligroso. La madre estaba contenta con la visita. El vizconde, como siempre, estaba preocupado por las próximas elecciones y quería que se concentrara en la boda. Salía para Londres en 2 días, e insistió en que la boda se celebrara en junio. Leonor asintió y respondió con cortesía, pero en su interior solo resonó un rotundo no. Cuando se puso la capa a la mañana siguiente y salió al jardín sin rumbo, sus pies la llevaron hacia el rosal abandonado. Antaño, allí crecían rosas inglesas, plantadas por su padre. Nadie había venido desde su muerte. Solo la maleza. La correhuela y algunos arbustos caídos le recordaban su antigua belleza. No creía encontrarse con nadie, pero él estaba allí. Antes de continuar, escribe desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Me interesa la geografía de mis oyentes. Rafael estaba arrodillado contra el arco de madera, mirando el viejo rosal como si fuera una reliquia antigua, el viento alborotando su cabello y el sol reflejándose en la hebilla de su chaleco. Lo siento, dijo sin levantarse. No quería molestarte, es solo que me gusta escuchar el silencio de lugares como este. Tiene un lenguaje especial. Eleanor se quedó paralizada. Él no debería estar aquí. Nadie debería estar aquí. Ella no debería estar aquí. Este era el jardín de rosas de mi madre, susurró, como si estuviera pronunciando las palabras de otra persona. Él asintió como si ya lo supiera. Me sentí como si alguien hubiera amado alguna vez aquí.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Ella quiso decir algo, pero no pudo. Rafael extendió la mano lentamente, se quitó el guante y rozó con los dedos un pétalo seco. Algunas flores nunca mueren, solo esperan a que las vuelvas a ver. ¿Esto es una cita? No, solo un pensamiento. Ella sonrió y luego se recompuso. Tengo que irme, dijo rápidamente y casi salió corriendo. En su habitación, el aroma a lavanda persistía. Era como si él hubiera caminado descalzo sobre la alfombra, dejando una huella invisible. Se quitó el abrigo, se sentó en el borde de la cama y se miró en el espejo. Tenía las mejillas sonrojadas, le temblaban los labios. No podía explicar lo que estaba sucediendo, ni en su mente, ni a sí misma, y sobre todo a nadie más. La mañana siguiente estaba nublada. La criada trajo el desayuno e informó que el señor Montague estaba trabajando en el seto sur. De nuevo, Eleanor no preguntó al respecto, pero necesitaba saberlo. Fue allí, sin paraguas, sin vestido para pasear y sin excusas. Junto al seto que separaba el jardín sur del antiguo prado, se encontraba a la sombra de una glicina, inclinado sobre un fino brote de lavanda. Cerca había una cesta de madera con un ovillo de cordel, tijeras y un cuaderno de mino vecinos cuero. Todo estaba ordenado, casi de una belleza teatral. Eleanor se detuvo demasiado cerca, tan cerca que sintió una ligera brisa que pasaba entre ellos, y el temblor en las rodillas que había intentado contener toda la mañana. Se giró hacia ella, sin sorprenderse, como si supiera que vendría. «Olvidaste la cinta», dijo, extendiendo una fina tira de seda azul. Lo tocó sin atreverse a tomarlo. La cinta era, en efecto, suya, de su sombrero, o del vestido de ayer. Pero, ¿cómo había acabado en su poder? La encontré junto al jardín de rosas, explicó, como si hubiera oído su pregunta silenciosa. Pensé que te arrepentirías de perderla. Gracias, respondió ella, pero dudo que me hubiera dado cuenta. No creo que fuera de mucho valor. Entonces me alegro de haberle encontrado más significado que tú, dijo, girándose para correr. El lazo me recordó a ti, o mejor dicho, a lo que queda en el aire después de tu partida. El corazón de Eleanor empezó a latir con tanta fuerza que temió que él la oyera. No había dicho nada ofensivo, ni una sola palabra que pudiera ser reprendido, pero todo en su tono, la dulzura de su hablar, la lentitud de sus movimientos, hablaba de algo más profundo, algo prohibido. Ella se sentó a su lado fingiendo estar interesada en su caso. ¿Qué estás plantando? Lavanda de la variedad grosso, una subespecie rara, un aroma ácido y denso. Perdura mucho tiempo, incluso en la piel, sobre todo en 1970, la de las mujeres, añadió casi en un susurro. Ella no respondió, solo levantó un poco la barbilla. Intentó respirar con normalidad para que su cuerpo no se delatara, pero sentía la garganta seca. Y de nuevo ese olor lo rodeaba, o provenía de él, o permanecía en esa misma cinta. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó, sorprendida de su propia voz. Sonaba tranquila, como una mujer que sabía lo que quería. No me atrevo a preguntar, pero tampoco me atrevo a negarme, respondió. Pasaron 2 horas así, sin apenas hablar. Él le explicó la estructura de los bancales, cómo asegurar los brotes, cómo evitar que se pudrieran. Ella se quedó de pie junto a él, se agachó, se puso en cuclillas junto a él. En un momento dado, su mano cubrió sus dedos, solo por un instante, para mostrarle cómo girar el tallo correctamente. Pero ese momento permaneció grabado en su cuerpo como una quemadura. Él no se disculpó.
Ella no se apartó. Y entonces, de repente dijo, ¿has estado alguna vez en Provenza? No, respondió ella. Nunca he salido de Inglaterra. Qué lástima. Esta luz te sentaría bien. Y ese aire. ¿Y tú? Preguntó. ¿Tienes suficiente aire aquí? La miró. Esa misma mirada, sin palabras, pero con una verdad descarnada. Ella apartó la mirada. Sus dedos se apretaron en el dobladillo de su vestido. Él lo vio. Y no dijo nada. Simplemente se levantó y recogió sus herramientas. Te traje algo, añadió, tras una pausa. Pero quizás sea imprudente. Sacó un pequeño paquete envuelto en pergamino del bolsillo interior de su chaqueta. Se lo entregó. Ella lo desenvolvió. Dentro había una flor de lavanda seca. Una. No se desvanecerá, dijo en voz baja. Pero podría perder su aroma si lo escondes demasiado. Eleanor escondió la flor en la palma de su mano. No pudo responder. Él hizo una reverencia y se marchó. Con calma, sin prisa, dejando atrás un espacio vacío en el que le resultaba insoportable permanecer. Al regresar a la casa, subió a su habitación y cerró la puerta inmediatamente. Sacó la flor y la guardó en el cajón del escritorio. Junto a ella estaba su cinta. Junto a ella, un pañuelo que olía a él. Se sentó, y de repente, por primera vez en muchos meses, quiso escribir una carta, pero no tenía dirección, ni palabras. Llamaron a la puerta. La voz de mi madre era serena como siempre. Eleanor, el vizconde se va mañana. Quiere que pases el día con él. Es importante, ¿entiendes? Ella asintió en silencio, pero ningún sonido salió de su garganta. La mañana siguiente se puso el vestido que Arthur le había elegido. Marfil, cuello alto, guantes largos, toda cubierta, todo bajo control, todo como debía ser. Pero en su bolsillo, oculta a la vista, yacía una pequeña y frágil flor de lavanda, la que no se marchitaría. La puso allí como recordatorio, para sí misma y para su cuerpo, que ya había elegido. Por la mañana, el tiempo había cambiado. El suave sol se filtraba a través de la niebla, y la finca parecía contener la respiración. Eleanor desayunaba sola en el salón del jardín. El vizconde se había marchado antes del amanecer, dejándole una nota seca deseándole un buen día. Su madre estaba ocupada planeando una cena con invitados de Bath. Todo seguía igual. Rutina, silencio, obligaciones. Pero en su interior todo era diferente. Como si su corazón ya no obedeciera al ritmo general de la casa. No fue al jardín. Ahora el jardín mismo la llamaba. Sus pasos se dirigían hacia donde, tal vez, él no estaría. Pero su cuerpo albergaba esperanza. Y cuando lo vio, inclinado sobre un macizo de lavanda, con los dedos hundidos en la tierra cálida, una sensación apenas contenida se encendió en su pecho. Él está aquí. Levantó la cabeza y no sonrió, pero había reconocimiento en su mirada. Tranquila, como una confesión. No sabía si vendrías hoy, dijo. Yo tampoco lo sabía. Ella permaneció inmóvil hasta que él señaló con la cabeza un banco de madera a la sombra de un membrillo. Se acercó y se sentó. A una buena distancia. Sus manos enguantadas descansaban sobre sus rodillas. Tenía la espalda recta. Su mirada se dirigía a un lado. La flor que me regalaste, comenzó. Inclinó la cabeza ligeramente. Todavía huele. Rafael exhaló silenciosamente. ¿Por qué no lo ocultas demasiado? Ella lo miró. Largo rato, abiertamente, sin máscara. No. Apartó la mirada. Y en esa mirada no había ni petición ni reclamo. Solo un silencio. Siento lo mismo. Eleanor sintió que la tensión crecía, no entre ellos, sino en su interior. Ya no podía ignorarla, pero no podía nombrarla. No podía describirla. Mi madre cree que la boda es cuestión de semanas, dijo intentando no temblar la voz.
Rafael guardó silencio. Solo apretó su mano, sobre la cual había un trozo de papel manchado de tierra. Arthur, un hombre virtuoso, inteligente, honesto, justo lo que un esposo como yo debería ser, continuó. Pero no aquel que te hace respirar rápidamente, dijo con calma. Eleanor se estremeció. Sintió que las palabras se las había sacado del cuerpo, del pecho, de la parte que no se atrevía a oír. Esto está mal, susurró. No respondió. Simplemente metió la mano en su bolso. Sacó una pequeña libreta de cuero, arrancó una página y se la entregó. El papel estaba tibio, como sus dedos. Te lo iba a dar más tarde, dijo. Pero quizá eso ya no ocurra. Desplegó la hoja. Había un boceto, una mano extendida hacia una flor, la de una mujer. El hombro está desnudo. Las líneas son suaves, como si se hubieran estremecido. Esto es, comenzó, y su voz se quebró. Eres tú, dijo. No con tu cuerpo, sino con tu sombra. Lo dibujé de memoria. Se levantó. De repente, el papel se le cayó de las manos. Él no se movió. Ella se agachó y recogió la sábana con dedos temblorosos. No, deberías, susurró. Lo sé, pero tú aún... Sí. El silencio los envolvió. Los pájaros, el viento, toda la finca había desaparecido. Solo quedaba esto, lo que no podía decirse, y lo que no podía olvidarse. Escondió el dibujo tras el corpiño de su vestido. Él la miró fijamente, sin apartar la vista de ella. Sintió un vuelco en el corazón. Habrá invitados esta noche, susurró. Mamá quiere que toque el piano. ¿Quieres? No, se acercó, solo un paso, sin tocarse, pero el aire entre ellos ahora era diferente. Estaba pleno. Entonces no juegues, dijo, o juega para ti. ¿Y si toco solo para ti? Cerró los ojos, por un momento, y la miró de nuevo. Entonces iré. Aunque no me inviten. Eleanor no respondió. No podía. Si se hubiera quedado un momento más, le habría permitido todo. Pero ahora, todavía no. Se dio la vuelta y se alejó, sin mirar atrás, pero cada paso que se alejaba de él era como una mentira, y solo una cosa ardía en su pecho: querría volver, y lo haría. Regresó a la casa, sin sentir el suelo bajo sus pies, sin sentir la tela de su vestido sobre su piel. Todo lo que ocurría parecía un sueño, extendido entre el ayer y el mañana, y solo el aroma a lavanda en su pecho, donde guardaba el dibujo bajo el corsé, le recordaba que todo era real. La invitada de Bath, Lady Westford, había llegado antes de lo previsto. Eleanor la encontró en el salón junto a su madre, ambas con sedas ligeras, ambas con la misma sonrisa forzada y miradas gélidas. Querida, estás toda colorada. Espero que no te hayas resfriado en el jardín, dijo la madre con un ligero tono de reproche. Aire fresco, respondió Eleanor, apretándose los dedos en el cuello, intentando calmar su pulso. Siempre digo, intervino Lady Westford, que es bueno para una chica caminar, sobre todo cuando está esperando una boda. No hay nada que disipe los sueños vanos como la perspectiva real del matrimonio. O así los llama con tanto éxito, dijo Eleanor, y solo cuando su madre la miró fugazmente, se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta. Por la noche, Eleanor se sentó al piano. La sala estaba llena de invitados. El aroma a perfume y vino se mezclaba con el de las velas. Un vicario anciano se sentó a su lado, frente a ella, la hija del farmacéutico, con quien una vez quisieron emparejar a Eleanor. Todos hablaban, asentían, discutían. A nadie le importaba. Nadie vio cómo le temblaban las manos sobre las teclas, cómo su mirada vagaba por los rostros en busca de uno. Pero él no vino. Por supuesto que no vino. Habría sido un escándalo.
Habría sido una locura. Tocó 3 piezas, silenciosamente, con limpieza, con destreza, tal como le habían enseñado. Nadie notó que en la última melodía había roto la estructura e insertado la frase que él tarareaba en el jardín. Solo ella sabía de dónde venía, y solo ella sabía para quién. Después de cenar, se fue. Los sirvientes trajeron el té. La madre llamó a la puerta y pidió estar lista para una reunión con el decorador al día siguiente. Asintió. Y se quedó sola. Abrió el cajón. Sacó el dibujo. Se pasó el dedo por la delgada línea del hombro, luego por su propia clavícula. Lentamente, con cuidado. Como probablemente la habría tocado si... Se estremeció. Empezó a desvestirse. Se quitó el corsé. Quedó en camisón ligero. Se acercó a la ventana. Oscuridad. Niebla. Solo la silueta del invernadero en lo profundo del jardín. ¿Está él ahí? ¿O es su imaginación? Su deseo. Un minuto después, ya se ponía la capa encima y abría la puerta en silencio. Los sirvientes dormían. Su madre no la oiría. Solo el viento, solo la noche, y ella descalza sobre las losas de mármol del pasillo. El jardín estaba húmedo. La hierba se pegaba al borde. No había farolas, solo la luna y el recuerdo que ella pisaba. Hacia el invernadero, hacia el invernadero, hacia él. La puerta estaba entreabierta. La luz del interior era cálida y tenue, como el aliento de una vela. Entró. Estaba de pie junto a la mesa escribiendo algo en un cuaderno. Llevaba un chaleco oscuro, sin levita, con las mangas arremangadas, en completo silencio. No se giró de inmediato, solo cuando ella cerró la puerta tras ella. «Te toqué». «Una nota», dijo. «Nadie la oyó excepto tú». Él miró, no dijo nada, solo miró. «Vine buscando una respuesta», añadió. No una explicación, no un consuelo, solo una confirmación. Se acercó, lentamente, paso a paso, sin tocarla, pero se detuvo tan cerca que ella sintió su aliento. Se mezcló con el suyo. «¿Estás segura?», preguntó, en voz baja. Como si le preguntara a su alma, ella asintió, y no se echó atrás. Levantó la mano, lentamente. Le dio tiempo. Sus dedos rozaron su hombro, bajo la tela, sobre la piel. Suavemente, con cuidado, como si temiera destrozarla. «No debería», susurró. «Lo sé», respondió ella. «Pero si no me tocas ahora, dejaré de ser yo misma». Cerró los ojos como si luchara con lo que ya había sucedido, y al instante siguiente estaba en sus brazos. Sus manos eran fuertes pero suaves, sus labios cálidos y lentos, como si nunca la hubiera besado. Al principio con cuidado, como pidiendo perdón, luego más profundo, con más avidez, como si quisiera absorberla. Su cuerpo respondió por sí, solo. No por razón, ni por deber, ni por miedo. Solo por deseo. La apretó contra sí. Ella se apretó contra él, como si intentara disolverse. Sus palmas recorrieron su espalda, su cuello, su rostro, y en cada movimiento no había lujuria, ni prisa sino dolor. Porque era imposible. Porque era demasiado tarde. Porque era demasiado fuerte. Cuando sus labios se separaron, ella no abrió los ojos. Su rostro estaba sobre su pecho. Podía oír su corazón. Latía como el suyo. «Ahora no lo olvidarás», dijo. «Aunque todo termine mañana». Ella agarró el dobladillo de su camisa en su mano. «¿Qué pasa si no dejo que esto termine?». Él no respondió de inmediato. Simplemente la abrazó con más fuerza, y en ese abrazo lo había todo. Miedo, culpa, desesperación, pero sobre todo, inevitabilidad. Estaban en el invernadero, rodeados por el olor a tierra húmeda, hierbas, lavanda, polen, el aliento del otro.
Dentro todo estaba extrañamente silencioso, como si el tiempo se detuviera, decidiendo si continuar o no. «Si no lo permites», dijo finalmente, casi en un susurro, «entonces tendremos que morir a nuestra antigua vida». Eleanor levantó la cabeza. Había demasiado en sus ojos, y todo le resultaba familiar. No se inmutó, solo dijo, «Así que deja que esa vida muera». Le recorrió la mejilla con la mano, desde la oreja hasta la barbilla, deteniéndose en sus labios. Un roce leve, y su respiración se convirtió en un escalofrío. La besó de nuevo, más largo, más profundo, sin vergüenza, sin límites. Ella respondió. Sus dedos se entrelazaron con su cabello. La levantó en brazos como si no pesara nada. El invernadero era pequeño, pero había espacio entre las macetas, las bolsas y las cajas de semillas para acostarla en un viejo banco cubierto de arpillera. Le quitó la capa, con cuidado, despacio, como si estuviera realizando un acto sagrado. Su camisón permaneció puesto, pero la tela, empapada con su aliento y su calor, parecía pedir a gritos que la descubrieran. La tocó lentamente, sin codicia, pero con la persistencia de un hombre que se ha contenido demasiado tiempo. Sus palmas recorrieron sus brazos, hombros y cuello, como si estudiara su cuerpo como un mapa. Sus pechos se elevaron cada vez más bajo el camisón, cada vez con más frecuencia, y él los cubrió con sus labios, a través de la tela, suavemente, largo, con una ternura tan cuidadosa que Eleanor sintió una punzada en su interior. Se arqueó hacia él, instintivamente, sin miedo a nada. Su cuerpo se apretó contra el de ella, sus respiraciones se entrelazaron, y cuando ella susurró su nombre, sonó como una oración. «Rafael». «No, señor, no, señor, solo un nombre». Se detuvo, un momento, mirándola como si fuera la esencia de su ser, y entonces se quitó los guantes. Uno, el otro, los dejó caer a su lado. Sus manos estaban desnudas ahora, y cuando rozaron su piel, no a través de la tela sino directamente, Eleanor se encogió, como si hubiera tocado una llama. Él le levantó el dobladillo de la camisa, dejando al descubierto su muslo, y le rozó la rodilla con los labios. Ella cerró los ojos. No era solo un beso, era una confesión, una promesa, una caricia que hizo que su cuerpo respondiera más rápido que su mente. Lo buscó, deslizando los dedos bajo su camisa. Su piel era cálida, gruesa, viva. Lo deseaba, no solo en besos, en todo él pareció presentirlo. Tomó su rostro entre sus manos y la miró directamente a los ojos, como si estuviera a punto de saltar. «Si hacemos esto», dijo, «no podrás regresar». Ella lo miró. Su voz era tranquila pero firme. «Ya no estoy allí para regresar». Y entonces todo empezó de verdad, lentamente, pero por completo. Él se hundió en ella, sus cuerpos entrelazados, y cada respiración, cada gemido silencioso, cada impulso parecía liberar algo prohibido desde hacía tiempo. Ella lo sintió todo: la humedad de su piel, la pesadez de su respiración, el ritmo, que se fundía con el suyo. Él estaba dentro de ella, no solo su cuerpo, sino su sentimiento, su fuego, su significado. Y ella se abrió como una flor bajo un aguacero, ebria, viva, plena. Todo duró mucho tiempo, y cuando todo terminó, y él permaneció allí, sin moverse, con la mano sobre su vientre y la frente en su sien, ella comprendió que no había sido un error. Fue su primer sí de verdad. «Estás temblando», susurró. «Porque estoy vivo». Estaban tumbados en el invernadero, donde la lámpara se apagaba lentamente. El viento aullaba fuera de las ventanas, y todo a su alrededor estaba helado. Pero los pasos, ella los oyó primero. Sordo,
sobre grava, lento, dirigido directamente al invernadero. Él levantó la cabeza. Ella se quedó congelada. Alguien estaba caminando, y no estaba solo. Se levantó bruscamente. Llegó a la puerta del invernadero en un instante y apagó la lámpara. La oscuridad cayó como una trampa rota, y Eleanor yacía semidesnuda en el banco, con el corazón latiendo con fuerza. Rafael se giró hacia ella. Sus ojos brillaban en la tenue luz de la noche. «Vístete», susurró. «Rápido». Ella asintió. Buscó su camisa a tientas y se la puso sobre los hombros. Sus dedos no obedecían, temblaban, tanto de frío como de miedo. Alguien caminaba. Los pasos se acercaban, no apresurados, sino mesurados, autoritarios. Así caminan quienes saben que serán escuchados. Rafael se deslizó hasta la puerta. La abrió apenas un poco y miró hacia afuera. Regresó en silencio y señaló hacia la esquina donde se apilaban cajas de plántulas. «Escóndete», dijo. «Ahora mismo». Corrió hacia allí. Se escondió entre los sacos de tierra. Se dejó caer y se pegó a la fría pared de madera. El corazón le latía con fuerza, como si pudiera delatarla. A través de las grietas entre las tablas, vio que la puerta se abría. Arthur se quedó en el umbral, vizconde Blake. No había sirvientes, solo uno, alto, con abrigo oscuro y bastón, que no solía llevar. Su rostro parecía tallado en piedra, solo su mirada era extraña, ni fría ni enojada. Estudiando, Rafael inclinó la cabeza. «Mi señor», dijo con calma, «¿qué le trae por aquí a esta hora?» «Incapacidad para dormir», respondió Arthur. «Y curiosidad». Entró y miró a su alrededor. Se detuvo justo donde ella había estado tumbada hacía un minuto. Se lamió los labios. Luego volvió la mirada hacia Rafael. «¿Está creciendo la lavanda?» «Sí, mi señor». «¿Y estás contento con tu situación?» Rafael no respondió inmediatamente. «Estoy aquí por negocios, no por mi puesto». Arthur rió entre dientes. Luego se acercó casi hasta ella. «¿Negocios, dices? ¿No has ido demasiado lejos con el negocio?» Silencio. Solo el viento de la noche, el sonido del cristal. «Estamos en Inglaterra, señor Montague. Aquí todo tiene sus límites, incluso la estupidez». «Agradezco el recordatorio», dijo Rafael en voz baja. «Entonces recuerda una cosa más. Todo lo que haces se observa, todo lo que dices se recuerda, y todo lo que tocas deja rastros. En el jardín, en la casa, en tu vestido». Eleanor casi gritó. Él lo sabía. Vio algo, o escuchó algo, o adivinó algo. Rafael se enderezó. Su rostro estaba sereno. Solo tenía los puños apretados, pero su voz se mantuvo serena. «Lo entiendo, mi señor». «Bien. Espero que sepas terminar lo que empezaste a tiempo, antes de que se convierta en un escándalo». Arthur se dio la vuelta, caminó hacia la puerta, y, ya en la salida, se detuvo. «Vuelvo a Londres mañana, por un buen tiempo. Asegúrate de que el jardín esté impecable cuando regrese». Se fue. Los pasos desaparecieron. El silencio volvió a cubrir el invernadero. Rafael permaneció de pie, inmóvil. Solo después de varios segundos se giró hacia donde ella se escondía. «¿Lo sabe?», preguntó en un susurro, todavía escondida. «Creo que solo lo siente por ahora». «¿Qué debemos hacer?». Él se acercó lentamente, se sentó a su lado y le tocó la mano. «Ya no podemos escondernos, pero si quieres, me voy mañana». «Hoy mismo, ahora mismo». Ella lo miró, su rostro iluminado por la tenue luz de la luna. «¿Y si quiero que te quedes?». Cerró los ojos un segundo. Luego dijo:
Entonces necesitamos un plan antes de que empiecen a susurrar. ¿Cuál es el plan? Él la miró, serio, duramente. Nos vamos, juntos. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Pero, ¿cómo? ¿Dónde? No importa dónde, París, Florencia. Cualquier lugar donde no sea jardinero ni tú la novia de nadie. Ella no respondió. Lo miró y vio un mundo donde todo era posible. Y en ese mundo, su propio cuerpo, su propia decisión, su propia vida. Pero afuera había muros, escándalo, madre, Arthur, reputación. Y aún así, el corazón latía de manera diferente. Mañana, susurró. Dime cuándo y dónde. Rafael se inclinó y le tocó la frente con los labios. Mañana, antes del amanecer, en la puerta detrás del invernadero. Lo prepararé todo. Ella asintió. Y de repente se apretó contra él, no por pasión, ni por deseo, sino por miedo. Porque el mañana ya ha comenzado. La noche parecía interminable. Eleanor yacía en la cama, pero el sueño no la alcanzaba. Solo una cosa le martilleaba la cabeza. Antes del amanecer, en la puerta detrás del invernadero, lo prepararé todo. Repetía estas palabras como una oración, como un conjuro, como un último ancla antes de lanzarse al abismo. El silencio de la casa parecía sospechosamente denso. Cada sonido, un paso en el pasillo, un crujido bajo la puerta, incluso el crujido de su propia respiración, la paralizaba. Pero nadie entró, nadie llamó. Era como si todo se hubiera congelado en anticipación. Se levantó 2 horas antes del amanecer, cuidadosa, silenciosa, como un fantasma. Los sirvientes dormían. Su madre estaba en sus aposentos. El vestido que había elegido era sencillo, gris azulado, sin corsé, una capa ligera de lana, botas, una bolsita con dinero, envuelta en un viejo pañuelo de seda. Nada más. Ni cartas, ni joyas, ni objetos del pasado. Solo un dibujo de lavanda y una flor seca, en un bolsillo secreto bajo el corpiño. El jardín la recibió con niebla y un frescor húmedo. La luna casi había desaparecido, pero el sol aún no había salido. Todo estaba en el intermedio. En el instante intermedio, caminó deprisa, sin darse la vuelta. El camino le resultaba familiar. Cada giro, cada curva. Apenas respiraba. Solo, el corazón le latía con fuerza en el pecho. No de miedo, sino de esa sensación irreparable que llega cuando todo ya está decidido. Estaba esperando. En la puerta, con impermeable y una bolsa al hombro. El caballo estaba en la sombra, negro como si hubiera surgido de la niebla. Rafael permanecía de pie como un centinela, solo que su mirada no era ansiosa, sino tranquila, decidida. Al acercarse, él sonrió. No ampliamente, no con alivio, pero en voz baja, como si todo lo que ocurría entre ellos fuera lo único posible. «Viniste». Ella asintió. «Y no escapaste». Él extendió la mano. Ella la colocó. Sus palmas se presionaron. Juntas. Todo. «Está listo», dijo. «Nos buscarán rápido, pero llevamos ventaja. Llegaremos a la frontera al anochecer. Y entonces... no quiero saber más», interrumpió. «Quiero estar en el ahora». Salieron por la puerta. Él la ayudó a subir a la silla. Ella sintió su mano sujetándola con firmeza, pero con suavidad. Él se sentó detrás de ella y la abrazó. Y el caballo se alejó. El camino estaba envuelto en niebla. Condujeron despacio, en silencio al principio. Entonces él empezó a hablar. Del camino, del sendero, del río que tendrían que cruzar. Pero ella no escuchaba sus palabras. Escuchaba el sonido de su voz, en su oído, su aliento en su cuello. Pronto llegaron a una bifurcación. Desmontó y ató su caballo a un árbol. Había bosque por todas partes, ni un alma.
ni un sonido. Descansaremos aquí un rato, dijo. Hasta el amanecer. El camino estará despejado desde aquí. Se quitó la capa y la extendió sobre el musgo. Ella se sentó. Él estaba a su lado. Se quedaron en silencio un rato. Luego él se volvió hacia ella y le preguntó: ¿No te arrepientes? Ella lo miró fijamente y durante largo rato, como si recién ahora se permitiera mirarlo con total claridad. No, tengo miedo, pero no me arrepiento. Extendió la mano y le pasó un dedo por la mejilla, la sien y los labios. Ella cerró los ojos. Cuando la besó ya no fue un impulso. Fue gratitud, un vínculo, una promesa. Ella se apretó contra él. Él la abrazó como si quisiera aislarla del mundo. El viento arreció. A lo lejos las ramas empezaron a crujir. Los pájaros despertaban, pero de repente, un sonido, agudo, desde atrás. Ni un ruido metálico, ni un paso, un disparo. Ella gritó. Rafael retrocedió y se agarró el costado. Tenía sangre en la capa. No, exhaló, levantándolo y bajándolo al suelo. Respiraba con dificultad. Tenía los ojos abiertos, pero ya se percibía en ellos una sombra de dolor. Nos encontraron, susurró. Miró hacia atrás. Había movimiento en el bosque. Figuras, caballos. Aguanta, te lo ruego, no te soltaré, ¿me oyes? No te soltaré. Pero él le apretaba la mano cada vez menos. Los caballos resoplaban cada vez más cerca. Gente con antorchas se acercaba al claro. Eleanor se apretó contra él, sin darse cuenta del grito que subía por su garganta. Los encontraron, pero era demasiado tarde. Hombres con capas grises y sombreros de copa oscuros emergieron de la niebla, como sombras. Eran 3. Uno guiaba un caballo, 2 sostenían antorchas. Sus rostros estaban ocultos no por máscaras, sino por expresiones que parecían de piedra. Eleanor se apretó contra Rafael, se inclinó hacia su oído, con la mano aún sobre su herida. La tela de su camisa estaba empapada de escarlata. Estaba pálido, pero aún no había perdido la conciencia. ¿Quién eres?, escapó de sus labios. ¿Qué quieres? Uno de los hombres se acercó, en silencio. Simplemente levantó la antorcha para iluminarles el rostro. Sus ojos brillaron intensamente a la luz. Mi señora, debe regresar, inmediatamente. Su voz era formal, inglesa hasta el último detalle. «Está en peligro, ¿yo?», susurró sin creerlo. La condesa ordenó que lo devolvieran a casa, inmediatamente. Desapareció de la casa al amparo de la noche, acompañado por este hombre. Este hombre se llama Rafael, dijo con voz cortante y afilada. Y está sangrando. No me moveré hasta que reciba ayuda. El hombre hizo una pausa. Los otros 2 se miraron. Lo llevarán a Bailington. Hay un médico allí. Pero usted regresa a Westgrave. No es un sirviente, añadió en voz baja. Ni un criminal. Se pasó de la raya. Igual que tú. Las palabras fueron como un latigazo en su piel. Pero Eleanor no apartó la mirada. Me salvó, dijo, de una vida en la que me moría lentamente. Los hombres no respondieron. Uno de ellos se inclinó sobre Rafael, le cubrió la herida con un paño y comenzó a aplicarle un torniquete. Sus movimientos eran seguros, casi médicos. Era evidente que todo estaba preparado de antemano. ¿Quién eres?, preguntó ella. Los que mantienen el orden, mi señora, ella lo entendía. Arthur los había enviado, o su madre, no importaba. Había demasiado en juego. Vas al sur, al médico, le dijo el segundo hombre. Te llevaremos, pero tienes que subirte a caballo. Ahora. ¿Y él? Otro jinete lo llevará. Más tarde. Sin ti. Rafael abrió los ojos, con dificultad. Vete, susurró. Por favor, no, respondió ella. No te dejaré. Si nos llevan juntos,
dijo con voz tensa. No llegaremos a ninguna parte, pero si vas solo, tendrás una opción. Eres mi elección. Él negó con la cabeza. Ahora no. Es momento de heroísmo. Es momento de razonar. Confía en mí. Saldré. Pero debes desaparecer de su vista. Ella sabía que él tenía razón. Lo sabía y lo odiaba. Uno de los hombres le entregó las riendas. Eleanor se levantó, se tambaleó y volvió a mirar a Rafael. Sus ojos estaban claros. Estaba vivo. Seguía vivo. Ella se acercó a él, se inclinó hacia él, lo besó en los labios. Largo. El sabor de la sangre se mezcló con el de las lágrimas. Te encontraré, susurró. Lo juro. Él asintió débilmente. Encuéntrate a ti mismo, y luego, encuéntrame. Montó en su caballo. Se movía como en un sueño. Los hombres avanzaron. Uno se quedó con él. El caballo se movió. Un paso, luego otro. El bosque se espesó. La niebla cubrió el claro. Rafael desapareció de la vista. Las lágrimas corrieron silenciosamente por sus mejillas. Ella se sintió desconcertada, pero algo en ella nunca regresará, porque ella ya se había ido una vez, para siempre. El viaje de regreso fue largo y misteriosamente silencioso. Toda la finca dormía cuando la trajeron como una fugitiva por la puerta trasera. La condujeron por las escaleras traseras como una cautiva, una novia que había huido del altar. Los sirvientes guardaron silencio. Miraron a su alrededor. Solo Agnes, la criada, lanzó una rápida mirada, no con reproche, sino asustada, como si hubiera visto un fantasma y no a la señora de la casa. Mamá esperaba en la biblioteca, con una bata de seda, una copa de madeira en la mano y un rostro donde cada línea era un frío reproche. Espero que estés satisfecho contigo mismo, dijo sin siquiera levantarse. Eleanor no respondió. Toda su ropa olía a bosque, sudor y lavanda. Se quedó allí sin pestañear. Si no fuera por Arthur, ahora mismo estarías en boca de todos los salones de Londres. Al menos, es un hombre de honor. Eleanor sonrió, y su madre finalmente la miró. Arthur le disparó. ¿A eso le llamas honor? Fue una advertencia. Y él mismo lo sabía. Se pasó de la raya, respondió la madre. Todos fingimos que fue un accidente, que simplemente te habías perdido. Y ahora, querida, siéntate. Tómate una infusión de manzanilla. Olvídate de estas tonterías y... No, interrumpió Eleanor. No me olvidaré de nada. Te quedarás en casa hasta que se anuncie la nueva fecha de la boda, continuó la madre sin alzar la voz. Nada de cartas, nada de paseos, nada de reuniones, hasta que todo se tranquilice. Eleanor se acercó, lentamente, y por primera vez en su vida, no como una hija, sino como una igual. Madre, dijo, si de verdad crees que voy a volver a ser tu humilde dama, es que no me conoces en absoluto. Eres mi hija, y estás comprometida. Yo era tu hija, y estaba comprometida. Ahora soy una mujer que ama. La madre la miró largo rato. Luego bajó la vista y apretó el vaso entre los dedos, pero no respondió. Eleanor salió, subió a la habitación. Allí todo estaba intacto. Su caja, la partitura en el atril, el bordado de la silla. Todo era igual que antes, solo que ella era diferente. Y esa diferencia ya no cabía entre esas paredes. Cerró la puerta con llave, se soltó el pelo, desdobló la bufanda. La flor de lavanda que contenía estaba arrugada, pero aún caliente, y olía a él. Al día siguiente llegó una carta, oficial con sello de lacre, de Arthur, doblada con cuidado y de forma uniforme. Dentro, solo 2 líneas. Siempre he hecho lo que debía. Perdóname por permitirme hacer lo que quería por un segundo.
No había ninguna firma. Eleanor arrugó la carta pero no la tiró. La guardó en un cajón, junto al dibujo de Rafael. Luego tomó un bolígrafo y escribió: Rafael, estoy vivo. Soy libre. Busco el camino hacia ti. Juro que lo encontraré, aunque tenga que recorrer el mundo entero. Le entregó la carta a Agnes sin dar explicaciones. Ella solo asintió y desapareció como una sombra. Y desde ese día, Eleanor comenzó un plan. No una huida, no un regreso, sino un viaje. El camino hacia él, a través de todo lo que se interpuso entre ellos. La primavera llegó de repente a Somerset, con lluvia, olor a tierra mojada y una extraña ligereza en el aire, como si la naturaleza misma percibiera que algo había cambiado. Eleanor salió al jardín por la mañana descalza, sin compañía, con un vestido fino, como si ya no hubiera supervisión, reputación ni nombres. Los sirvientes dejaron de mirarla con recelo, o simplemente estaban cansados. Madre apenas salía de sus aposentos y había menos conversación entre ellos que entre la lavanda y la lluvia. Como si todos en la casa esperaran, no un regreso al pasado, sino algún tipo de final. Una mirada, una carta, un rayo. Agnes regresó 2 semanas después. No tenía nada en la cara, pero tenía una nota en la mano, escondida entre las páginas de un libro de jardinería francesa, que le había dado a la señora con el pretexto de mantener la biblioteca en orden. Eleanor la abrió con los dedos temblorosos. Estoy vivo. La cicatriz me recordará que aún estamos vivos. Me voy a Gascuña. Si puedes, encuéntrame junto al mar. Si no, aún sabía que había vivido al menos una noche, como es debido. No había nombre, no había fecha, pero ella lo entendía. Ella lo sabía. Esa misma noche sacó un mapa, un viejo mapa de Francia, y trazó la costa suroeste con el dedo. Gascuña, junto al mar. Infinitamente lejos, pero no imposible. Recogió sus cosas en silencio, sin gestos estridentes, solo lo necesario. Papeles, dinero, un vestido, el mismo con el que él la había tocado por primera vez. Guardó la flor de lavanda, ahora frágil y marchita, en su bolsillo, cerca de su corazón. Agnes la acompañó hasta la puerta, sin preguntas, sin lágrimas, solo un fuerte y femenino. Si no te hubieras ido me habría decepcionado. Al amanecer, estaba en la estación. El hombre de la taquilla ni siquiera preguntó a dónde iba la joven, sola, sin escolta. El tren traqueteaba. Olía a carbón, a metal, a libertad. París estaba gris y húmedo. La estación era extraña. La gente tenía prisa, pero todo era solo la carretera. Eleanor tomó el segundo tren hacia la costa. Cada kilómetro le recordaba lo cerca que estaba del momento que soñaba y temía. ¿Y si ya se había ido? ¿Y si ya no estaba? ¿Y si solo quedaba una nota, un recuerdo, una herida? Pero estos pensamientos no la detuvieron, porque todo lo que hacía antes de él no era vida, sino espera. Gascuña la recibió con un sol radiante, pálida, tenue. El mar rugía a lo lejos, como un ser vivo. Alquiló una habitación en una casita con contraventanas azules. La casera, viuda de un pescador, no hizo preguntas. Solo le sirvió una taza de leche caliente y un trozo de pan. Al día siguiente, Eleanor caminó por la costa. Caminó largo rato. A veces preguntaba si habían visto a un hombre con acento londinense, con una cicatriz en el costado, buscando lavanda. La gente se sorprendía, pero en una pequeña pescadería, un anciano con la mano vendada dijo: «El que orinaba en la orilla todas las noches, se fue ayer, a la casa junto al faro. Ella fue allí, descalza, sobre la arena mojada, contra el viento. El faro se alzaba como un guardián, blanco, descascarillado, pero orgulloso.
En la casa de al lado, la ventana estaba entreabierta. La cortina se movía. Una sombra. Ella subió. La puerta no estaba cerrada. Hay silencio dentro. Se quedó junto a la ventana. No se giró de inmediato. Solo cuando oyó una respiración. Rafael ha envejecido. O el sol le ha quemado la cara. O el dolor. Pero los ojos son los mismos. No se sorprendió. No preguntó. Simplemente se me acercó. Y esta vez, no lentamente. No con una pregunta, sino con una mano en su cuello. Con aspiración. Besándola, como si besar significara respirar. No hablaron. Ninguna palabra. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. Cuando sus dedos tocaron la cicatriz, él no se inmutó. Simplemente cubrió su palma con la suya. Y se quedó así. Y en ese momento lo entendió. Todo se ha ido. Todo está hecho. Todo se ha perdido. Y todo se ha encontrado. Porque la pasión, vivida hasta el final, no deja vacío. Ella deja silencio. Y en ese silencio estaban juntos. Por fin. Completamente. Si escuchaste esta historia hasta el final, significa que te conmovió profundamente. Escribe en los comentarios de qué ciudad eres y cuéntame si sentiste ese momento en el que todo cambió entre ellos. Dale me gusta si te identificas con esta historia sobre decisiones tomadas con el corazón. Es muy útil promover historias como esta, y no olvides suscribirte para no perderte la próxima historia. No será menos intensa, sensual y llena de fuego interior.